Mm, Bueno, hoy día vamos a aprender cómo calcular el voltaje RMS y promedio de un circuito rectificador de tipo puente, o puente completo, o puente de Gratz. El puente de Gratz se ve de la siguiente manera. Y ahora, para analizar el puente de Gratz, se observa que aquí hay un voltaje de entrada y que tenemos diferentes diodos que lo vamos a llamar diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. Y hay una que esta resistencia como simboliza qué voltaje hay aquí en estos terminales. Bueno, para analizar el circuito tenemos que ver el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es el siguiente. Observamos que aquí primero es positivo y después negativo. Entonces, primero la representación es positiva aquí. Entonces, si analizamos ahora el circuito y vemos para dónde fluye la corriente, observamos que pasa por aquí. Después, debido a que este negativo no puede pasar por acá abajo, entonces pasa por aquí. Y debido a que es negativo no pasa por aquí, entonces pasa por acá, pasa por aquí y se devuelve. Entonces, para el primer semiciclo, la activación es del diodo 1 y el diodo 4. Primer semiciclo. Ahora analicemos qué voltaje hay en la resistencia. Para ello, primero realizamos el circuito equivalente para el primer semiciclo, que sería. Ahora, realizamos lo siguiente. Si hacemos la primera aproximación de los diodos, o sea, hay que decir que un diodo equivale a una fuente de voltaje, nos queda de la siguiente manera. ¿Qué voltaje representa un diodo? El voltaje del diodo puede ser o 0,3 o 0,7 y depende de su material, si es germanio o silicio. Entonces, a este voltaje se le conoce como voltaje umbral, y este es el voltaje de la fuente de la representación de un diodo. Entonces este sería voltaje umbral y este también sería voltaje umbral. Entonces, haciendo una malla nos quedaría de la siguiente manera la ecuación: voltaje entrada menos voltaje umbral menos voltaje de salida menos voltaje umbral igual a 0. Entonces, para calcular el voltaje de salida quedaría voltaje de salida es igual a voltaje de entrada menos 2 veces el voltaje umbral. Ahora, el voltaje de salida, ¿qué representa? El voltaje de salida representa una onda sinusoidal, por lo cual nos quedaría A seno de omega t menos 2 veces el voltaje umbral igual a V sub 0. Ahora, tenemos que hacer el análisis circuital o el análisis de la onda. Entonces, tenemos que los voltajes de entrada son dos. Tenemos un voltaje de entrada Vin, que es el voltaje de la fuente, y tenemos un voltaje constante, voltaje umbral, que es 2 veces el voltaje umbral. Entonces, lo que ve la resistencia sería lo siguiente: que si este es el voltaje umbral, aquí existe un ángulo, aquí igual existe un ángulo, el cual no conduce, porque para que un diodo conduzca debe superar el voltaje umbral. Para una primera parte, este no conduce y después empieza a conducir. Igual que acá, hay un ángulo que no conduce hasta pi. Por lo cual, ¿qué distancia hay aquí? Le llamamos θ1, y qué distancia hay aquí le llamamos θ2. Entonces este sería θ1 y θ2. Ahora el problema consiste en encontrar estos ángulos. Bueno, este problema lo solucionamos haciendo primero un círculo unitario, después trazamos una línea aquí y a este le llamamos voltaje máximo, y sería primero en parte en 0, después a 90, después de nuevo a 0 y tenemos el primer semiciclo, que es lo que queremos. Y este sería el voltaje entrada del primer semiciclo. Ahora, para representar el voltaje umbral, que es 2 veces el voltaje umbral, tenemos que hacer lo siguiente: un voltaje de no conducción o un voltaje negativo para calcular este θ1. Entonces, ahora trazamos una línea aquí y este es
el ángulo θ1. Si jugamos identidades trigonométricas nos queda seno de θ1 es igual al opuesto partido de la hipotenusa. El opuesto nos queda que es 2 veces el voltaje umbral y la hipotenusa es el voltaje máximo. Debido a lo mismo que este voltaje aquí, si lo trazamos nos quedaría aquí y el voltaje de aquí nos quedaría 2 veces el voltaje umbral, que es lo mismo. Bueno, ahora para despejar θ1 aplicamos el arc seno, que es 2 veces el voltaje umbral partido voltaje máximo. Y ahora, ¿qué más nos falta? Ahora tenemos la distancia de θ1. Entonces esto es lo que recorre θ1, que vendría siendo aquí. Ya, ahora, ¿cómo calculamos θ2? Bueno, de aquí a pi hay pi distancia, o sea, una distancia de pi. Si le restamos θ1, obtenemos θ2. ¿Por qué? Trazamos una línea aquí. Tenemos θ1. Entonces si le restamos pi a θ1, obtenemos θ2, que es esta distancia que recorre de aquí a aquí. O sea, ya lo tenemos. Ya tenemos pi menos θ1 igual a θ2. Y ahora, para terminar la parte teórica, tenemos que el voltaje RMS se calcula de la siguiente manera: 1 partido el periodo de la integral de θ1 a θ2, voltaje en función del tiempo, todo esto al cuadrado, diferencial de t, y todo esto elevado a un medio. Claramente este término de aquí es más complejo que eso, pero lo vamos a ver en el ejemplo. Bueno, y el voltaje promedio es lo mismo, pero respetando la gráfica. Bueno, eso lo vamos a ver en el ejemplo. Ya, aquí tenemos el ejemplo. Bueno, vamos a darle valores ahora a los objetos. El voltaje de entrada que sea 12 voltaje RMS y que los voltajes umbrales sean de 0,7 volts. Bueno, para encontrar el voltaje real o el voltaje amplitud máxima de un voltaje RMS, voy a llamar al voltaje IN máximo es igual a 12 por raíz de 2, que esto es igual o aproximado a 16.97 volts. Este es el voltaje máximo o la amplitud de la señal. Entonces, el voltaje de entrada máximo sería igual a 16.97 seno de omega t. ¿Cuál sería el siguiente paso? Si quisiésemos calcular primeramente el voltaje de la resistencia, pues ya lo habíamos visto, que es este de aquí. Entonces el paso 1 es pillar el θ1, el θ2. ¿Cómo se hace? Recordar que seno de θ1 es igual a voltaje 2 veces el voltaje umbral partido voltaje máximo. Despejando nos queda θ1 es igual a arc seno de 2 veces el voltaje umbral partido el voltaje máximo. En este caso yo lo voy a hacer en radianes. Entonces sería el arc seno de 1.4 volts dividido 16.97. Esto es igual 0.0826 radianes para nuestro θ1. Ahora recordad que para el θ2 es igual a pi menos θ1, que sería pi menos 0.0826, y eso es igual a 3.059 radianes de nuevo. Y ahora, a lo que conviene el video, buscar el voltaje RMS. Para buscar el voltaje RMS de la entrada, tenemos que ver la señal completa. Y para adelantar, o para hacerlo mejor, que la otra señal es la misma, solo que aquí tenemos pi, aquí tenemos 2pi. Entonces hay que calcular esta área de aquí, toda esta, aquí, 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 aquí abajito. ¿Cómo calculamos esa área? Bueno, ver que solamente tenemos dos áreas aquí, pero estas áreas son iguales. O sea, esta área verde de aquí y esta área verde de aquí son las mismas.
Por lo cual, para el voltaje RMS de 0, tenemos que es 1 partido el periodo por θ1 a θ2 de la función. ¿Y cuál es nuestra función ahora? Nuestra función es la siguiente: voltaje máximo por seno de omega t menos 2 veces el voltaje umbral al cuadrado, diferencial de omega t. Todo esto elevado a la 1 medio, que es la raíz. Entonces lo vamos a escribir: periodo es 1 partido 2 pi por la integral de θ1 a θ2, pero acá tenemos dos áreas iguales, entonces tenemos 2 veces la integral de θ1, que es 0.0826, hasta 3.059 de 16.97 seno omega t menos 0,7 al cuadrado, diferencial de omega t. Todo esto elevado a 1 medio. Bueno, aquí se va con este. Entonces, VRMS, por practicidad, vamos a resolver sola la integral enseguida, sin cálculos. Entonces nos quedaría que vale 10.754 volts. Y ahora, ¿por qué no sumé? O bueno, aquí faltan dos áreas más, pero son 0. Esa es la cosa. Que aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 0. Entonces, ¿cómo sumar de nuevo en 0? Sumar como 3 áreas 0. Y ahora, para el voltaje promedio en 0, esto es igual a la misma integral, o sea, realizar la misma integral, pero no elevarlo al cuadrado. Entonces nos quedaría ya, lo cual nos queda esto. Recordad que aquí hay un 2, aquí hay un 2 y se van. Pero esto nos queda que el voltaje promedio en serio sería 9.44022 volts. Y ahora, para el voltaje del diodo. Bueno, vamos a analizar el voltaje en un diodo, que va a ser el diodo 1. Pero el análisis es el mismo para todos. Bueno, por practicidad vamos a poner ya simulada la gráfica para explicarla. Bueno, ¿por qué la simulé? Bueno, porque es más fácil verlo y es muy difícil dibujarla, por eso. Entonces, para calcular el voltaje RMS y el voltaje 0 necesitamos las áreas. Sí o sí, áreas. Entonces, primero observamos que aquí tenemos triángulos. Aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo y aquí hay otro triángulo. Entonces, ahora recordar también que esta representa θ1, aquí es θ2. Y bueno, este al ser como el mismo espejo, esta distancia sería θ1, esta igual sería θ2. Entonces tenemos que calcular el área de 4 triángulos. El área sería este rectángulo de aquí. Y también el área, esta área total. Entonces tenemos 4 triángulos. Entonces, para formar nuestra ecuación tendríamos que, para un voltaje RMS, sería el área del triángulo más el área del rectángulo más el área de una función sinusoidal dividido en el periodo y elevado a la 1 medio. Entonces, para encontrar el área del triángulo de un voltaje RMS, recuerda que estamos buscando voltaje RMS, ¿qué tenemos que hacer? Ver la gráfica, ya. Imaginar que tenemos esta gráfica de aquí, que es la primera parte. Entonces, la primera parte de los triángulos sería hasta aquí. Aquí sería un θ1 y para todo sería lo mismo. Entonces, para este después se vuelve el voltaje de conducción, que ya lo conocemos, que es 0,7 volts. ¿Y por qué ahora 0,7 y no 1,4 volts, que es 2 veces el voltaje umbral? Porque estamos analizando un solo diodo. Ya conocemos la distancia que hay de aquí a aquí, pero ahora para calcular el voltaje RMS, los voltajes
todos se elevan al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría el área del triángulo? Quedaría 1/2 de la base por la altura. Entonces sería 1/2 de la base, que es θ1, por la altura, que es el voltaje umbral. Pero todos los voltajes van al cuadrado. Entonces nos quedaría 1/2 por θ1. θ1 ya sabemos que es 0.0826 por 0.7 al cuadrado por... Ahora ponemos los 4 triángulos que habíamos realizado antes, lo multiplicamos por 4. Aquí tenemos voltaje RMS de los triángulos. Ahora el voltaje RMS del rectángulo, ¿cómo sería? Para calcular esto, primero hacemos nuestra gráfica. Aquí tenemos θ1 a θ2 y tenemos este de aquí. Y aquí tenemos pi. Bueno, ahora, ¿qué nos queda? Calcular el voltaje RMS del rectángulo. ¿Cómo hacemos eso? Primero necesitamos la base. La altura ya la conocemos, que es el voltaje umbral. Y recordar que para los voltajes RMS, la altura siempre va al cuadrado. Por lo cual nos queda esta distancia de acá. ¿Cómo lo calculamos? Sabemos que de aquí hay una distancia pi. Y aquí tenemos una distancia θ1. Pero aquí también tenemos una distancia θ1. Para buscar esta pura distancia, que sería d, sería pi menos 2 veces θ1. Ya, pero ya tenemos esta distancia. Entonces sería la distancia θ1 sería pi menos 2 veces 0.0826. Y esto es igual a 2.976. Por lo cual, el voltaje RMS del rectángulo sería la base, que sería 2.976 por la altura, que es 0.7 al cuadrado. Y ahora nos queda la última parte, que sería la gráfica. Nos quedaría la parte de la sinusoidal hacia abajo, que sería esta parte de aquí. ¿Cómo calculamos esta parte? Muy fácil, ya antes ya la habíamos calculado. Entonces vamos a llamarle el área sinusoidal, es la integral, acuérdense que sería θ1 a θ2, es casi lo mismo, es θ1 a θ2 de la función de 16.97 seno de omega t menos, pero en este caso sería 0,7 al cuadrado diferencial de omega t. Y ahora, si recordamos la fórmula que había escrito antes, que el voltaje RMS para el diodo 1 es igual al área del triángulo más el área del rectángulo más el área sinusoidal partido del periodo y elevado a la 1/2, tenemos que el voltaje RMS del diodo 1 es igual a bueno, si se resuelve esa integral nos queda que el voltaje RMS, si se resuelve esta ecuación nos queda que la ecuación es 8.057 volts. Y ahora, para el voltaje promedio tenemos que respetar los signos y tenemos que respetar la gráfica. Entonces aquí tenemos esto. Entonces recordar que aquí hay dos triángulos positivos y dos triángulos negativos, lo cual es su área da 0. Entonces nos queda un área positiva del rectángulo y un área negativa que es de la integral. Entonces nos queda 0.0826 por 0,7 menos la integral 0.0826 a 3.059 de 16.97 seno de omega t menos 0,7 diferencial de omega t. Todo esto dividido en 2pi. Eso da menos 4.701 volts. Y bueno,
Y aquí termina cómo calcular el voltaje en la resistencia y voltaje en el diodo de puente de Kratz.